Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una disculpa por los minutitos que estamos empezando pasados de las 7. Tuvimos algunas incidencias con la energía eléctrica, pero aquí listos para empezar. Este es un webinar de Puritronic. El tema que vamos a atender el día de hoy es automatización, producción y envasado de botellas PET y de garrafones, ¿no? En lo que se siguen conectando algunas personas, han salido algunas inquietudes y algunos comentarios que nos han llegado preguntándonos por qué impartimos esta información. Y la respuesta pues es muy simple, ¿no? Es importante que la gente esté informada del tema del negocio de agua purificada embotellada y es necesario de que las personas antes de comprar tengan todos los pormenores y las personas que ya tienen una purificadora de agua puedan operarlas, darle su mantenimiento y hacer todos los procesos correspondientes y poder aprovechar al máximo el equipo que tienen. Los temas anteriores de los webinares son todo lo que necesitas saber para emprender en el gran negocio del agua purificada. Este siempre se llevó en 2 sesiones. Tuvimos otro que era aprende a operar una purificadora de agua antes de comprar, el cual también fue por medio de 2 sesiones. Si ustedes quieren tener estos videos para poder ver toda esta información, pues los invito a que se comuniquen con nosotros por medio de redes sociales y solicítenlos y con mucho gusto se los haremos llegar, ¿no? El tema de, como les repito, el tema de hoy es automatización, producción y envasado de botellas PET y garrafones. Pero antes de entrar de lleno en el webinar, es importante identificar lo que es la automatización, en qué consiste y qué beneficios otorga, ¿no? Entonces, para este tema hagamos una comparación, lo que es el recurso humano y lo que es versus la operación. ¿Qué quiere decir? El recurso humano, vaya, son los empleados, los colaboradores que tengan ustedes en una purificadora de agua o los que vayan a tener si todavía no tienen una purificadora de agua, versus la operación, o sea, las tareas, lo que hace una persona en la purificadora de agua, ¿no? Entonces, una de las preguntas que deben de hacerse si ya tienen una purificadora de agua, y los que van a emprender, pues es oportuno el momento, ¿no? Que sería ¿qué debe hacer la persona o el colaborador o el empleado en la purificadora de agua de acuerdo a la remuneración que ustedes le estén dando, ¿no? Entonces, eso sería también cuál es el orden de las tareas, ¿no? Más específicamente, en una purificadora de agua, hay procesos comunes que ustedes necesitan saber. En el caso de los que ya tienen purificadoras de agua, saben de que estos procesos comunes son recepción del garrafón, lavado del garrafón físico, desinfección, llenado, taponado, sellado, almacenamiento y el despacho, ¿no? Entonces, necesitan identificar todos esos procesos para que ustedes puedan determinar en qué parte de ese proceso existe algún cuello de botella, ¿no? Cuando hablo cuello de botella me refiero a que donde ustedes se les acumula el trabajo, en donde invierten más tiempo o en donde tienen 2 personas para una tarea, ¿no? Entonces, si queremos entrar o llegar al nivel de automatización, quiere decir de que necesitamos saber dónde necesitamos este proceso, ¿no? Entonces, como les repito, lo que es los procesos de recepción, ¿no? Desinfección, el sellado, el almacenamiento, el despacho, si ya identificamos si es en el llenado de garrafones, quiere decir de que necesitamos nosotros, por ejemplo, identificar si lo que necesitamos es velocidad en el llenado o necesitamos nosotros el abastecimiento hacia la llenadora más rápido o viceversa que es en la salida. De esta manera, en todos los procesos, si ya los tenemos bien claros, vamos a poder aprovechar una automatización o requerir parte del proceso automatizado y no toda la planta. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que
porque en algunos casos ha pasado de que compran, digamos, una llenadora automática y después de que ya están trabajando la llenadora automática, dicen, pues seguimos en las mismas, o sea, no gané velocidad o es más lento. ¿Qué quiere decir esto? De que no era el punto correcto donde necesitaba la automatización. Les explico esto para que las personas que nos están viendo a través de este webinar, que ya tienen purificadoras de agua y están pensando en automatizar parte de algún proceso o todo el proceso de su planta purificadora de agua, identifiquen en dónde en realidad tienen la necesidad de automatizar, ¿no? Por ejemplo, una llenadora automática que ya vende garrafones, pero su cuello de botella está en el despacho. Entonces, ahí la sugerencia sería colocar un transportador automático para poder abastecer las camionetas y no estén las personas o los vendedores o los operarios cargando los garrafones, pasando por toda la planta purificadora de agua para poder cargar una camioneta. Entonces, ahí es donde de parte de nosotros como Puritronic se acercan con nosotros, nosotros les invitamos y les ofrecemos a que nos permitan realizar una visita técnica y de esta manera nosotros identificar y ayudarles para que aprovechen la automatización en el punto correcto, ¿no? Entonces, ya he explicado esto, vamos a empezar ya de lleno con los temas de lo que es este webinar, que es automatización de producción, envasado de botellas PET y de garrafón. Como todos los webinars de Puritronic, los temas siempre los dividimos en dos. Entonces, esta va a ser la primera sesión de lo que es automatización. La segunda sesión va a ser el siguiente miércoles a las 7 de la noche. Una de las preguntas que nos hicieron también en redes sociales, ¿por qué a las 7 de la noche? Hicimos alguna encuesta preguntándole también a ustedes mismos y la mayoría respondió que la mejor hora era a las 7 de la noche. Bueno, empezamos. Uno de los primeros temas para empezar con la automatización es la cloración. Como ya les había comentado en los webinares anteriores, la cloración es un proceso muy importante para mantener el buen funcionamiento de los filtros. Para automatizar la cloración es necesario que ustedes compren una bomba dosificadora de cloro, la cual es eléctrica y su requerimiento básico es que la fuente de agua sea continua. Ojo en este tema, ¿no? O sea, una dosificadora automática te va a ayudar a que no tengas que estar invirtiendo tiempo en estar agregando cloro al primer tinaco o estar al pendiente de todo esto, pero su requerimiento principal es que la fuente de agua sea continua. Un ejemplo, si la fuente de agua el proceso de purificación de aguas es de pozo. Entonces, en el pozo nosotros tenemos una bomba, ¿no? Y esta bomba nos va a mandar agua hacia nuestro primer tinaco. Entonces, aquí la recomendación es colocar en el tinaco un interruptor de nivel, o algunos le llaman un flotador eléctrico. Este le manda señal a la bomba de pozo para que se encienda, para que lo llene, y cuando se esté llenando, y lo mismo corta la energía, ¿no? Entonces, la bomba dosificadora entra en la parte de en medio de esos dos procesos, del pozo y el tinaco. Va a estar la bomba dosificadora. Esta bomba dosificadora tiene la ventaja que puedes calibrar la inyección de cloro de acuerdo al flujo que esté pasando en la tubería. Su funcionamiento principal es ese: inyectar gotas de cloro gradualmente de acuerdo al flujo. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si tenemos nosotros una fuente de pozo, tenemos el interruptor de nivel dentro del tinaco de agua clorada, en el momento que el flotador baja, le manda señal eléctrica a la bomba y la bomba dosificadora de cloro va a estar ligada a la bomba de pozo. Esto quiere decir de que en el momento que se acciona la bomba de pozo para mandarle agua al tinaco, la dosificadora de cloro también se va a encender y va a clorar la proporción que necesite para volver a llenar el tinaco. Lo mismo pasa cuando ya se esté llenando y se ha llenado por completo, le manda señal de que ya se llenó y le corta la energía eléctrica a la bomba del pozo y a la dosificadora, y esto queda otra vez en pausa.
Entonces, eso nos permite un proceso continuo para pasar a los siguientes pasos, ¿no? Entonces, no sé si lograron ver una imagen de una dosificadora en la pantalla. Si no, seguimos con el siguiente tema, ¿no? El siguiente tema del proceso de automatización de purificación de agua es la filtración automática. La filtración automática es un proceso de filtración. Sabemos que en un proceso de filtración completo en una purificadora consta de 3 filtros, ¿no? Los primeros dos normalmente solo requieren un retrolavado y el tercer filtro normalmente es un suavizador, el cual sí tiene pasos más específicos, como lo había mencionado en el webinar anterior. Entonces, una planta común va a tener filtro de lecho profundo, filtro carbón, filtro suavizador, pero lo más común es que los dos primeros filtros tienen válvulas semiautomáticas y el tercero sí es un filtro suavizador, como se muestra en la imagen, ¿no? En el gráfico que ustedes ven en sus dispositivos, se dan cuenta que ahí resalta la imagen de la válvula automática de los 3 filtros. ¿En qué nos ayuda esto? Nos ayuda a que los retrolavados se pueden programar en frecuencia y en tiempo para que pueda usted tener la libertad de operación. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el día lunes necesitamos nosotros retrolavar el filtro de lecho profundo y el filtro de carbón también ese mismo día, pues se pueden programar para que uno se lave, ejemplo, a las 7 de la noche y el segundo se lave a las 8 de la noche, y entonces eso queda en automático. El tercer filtro, que es el filtro suavizador, como lo pueden ver en la imagen, de parte de nosotros de Polytron siempre lo entregamos automático por las razones que les expliqué en el webinar anterior. Entonces, ¿qué ganamos al tener nosotros cloración automática y tener proceso de filtración automática? Nosotros lo que ganamos es libertad de tiempo, ¿no? Entonces, esto viene prácticamente ligado al despacho más adelante para vender el producto que es agua. Entonces, teniendo la fuente de agua constante, una cloración automática, los procesos de los filtros de su limpieza que se conocen retrolavado en los primeros dos, en el suavizador se conoce como una regeneración. Entonces, quiere decir que ya ganamos todo ese proceso para hacerla automática. Ahorita nos lanzaron la imagen que estaba pendiente. Esa es la dosificadora automática, ese es un modelo, pueden existir varios, ¿no? Entonces, de esa forma es una bomba dosificadora. Se puede graduar en cuestión de frecuencia de inyección de cloro, eso se los podemos explicar nosotros a la hora que tengan algunas dudas directas. Siguiendo al paso siguiente, que es la ósmosis inversa. La ósmosis inversa, como sabemos, tiene dos flujos y el agua de producción de rechazo. Físicamente tengo aquí una ósmosis inversa. Entonces, les explico. Una ósmosis inversa tiene dos flujos, como les había mencionado, ¿no? Esta ósmosis inversa, perdón, esta ósmosis inversa tiene flujo de producto y de rechazo. Entonces, pero estas dependen del flujo de entrada. ¿Esto qué quiere decir? Que la ósmosis, lo voy a mover un poco. Como pueden ver acá, la ósmosis inversa, aquí entra el agua que nos manda el sistema de filtración que les había mostrado en la imagen anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que depende del agua que va a entrar acá para que los otros dos procesos se hagan, el proceso de rechazo y el proceso de purificación de agua. ¿Para qué les explico esto? O sea, para poder automatizar este tema, quiere decir que en el momento que entra el agua, va a depender de esta válvula que ustedes pueden lograr a ver acá. Entonces, la ósmosis inversa depende de esta válvula de paso, que se conoce como válvula selenoide. Esto quiere decir que esta es la que me va a permitir flujo de agua hacia la ósmosis que viene del proceso de tren de filtrado. Entonces, como verán, es una válvula eléctrica y esta va a depender de un control. Si aquí esta ya me permitió flujo, quiere decir que vamos a tener los dos procesos que les mencionaba.
va a mandar agua hacia producto, hacia el tinaco de almacenamiento y va a mandar hacia el rechazo. Cuando ustedes tienen el proceso de agua de ósmosis en el tinaco, el interruptor de nivel que les mencionaba en el paso de cloración es prácticamente este, que viene siendo el mismo para un proceso de automatización en el llenado de agua de ósmosis en el tinaco. ¿Qué quiere decir? Que esto va a estar dentro del tinaco de agua de ósmosis y este le va a mandar una señal eléctrica a todo el equipo. En el momento que esto baja, le va a mandar una señal de encender el equipo y entonces abre esta válvula selenoide, que es una válvula de paso eléctrica para los que no la conocen. Entonces va a entrar otra vez el flujo y va a empezar a procesar. Pero ¿qué pasa en el momento del otro flujo que les mencionaba? Una ósmosis inversa tiene dos flujos. Como pueden ver ahorita ya en sus dispositivos, los dos flujos son el agua de producto y el agua de rechazo. De una manera automática, nosotros cortamos el flujo del agua de producto con este flotador que les había mencionado, ¿no? Entonces, pero ¿cómo cortamos nosotros el flujo del rechazo? ¿Qué quiere decir? Que si esto ya le mandó señal de que se tinaco, va a cerrar todo esto, pero el agua de rechazos, en el caso de la ósmosis inversa, de que tienen mezcla, ¿qué quiere decir mezcla? La mezcla quiere decir que tienen un flujo de agua después del tren de filtrado que se mezcla con el flujo de producto de esto, que eso es para nivelar la cantidad de sales y minerales que quieran ustedes tener en el agua ya producto. Entonces, quiere decir que eso va a ser constante. ¿Cómo cortamos esto? Por medio también de otra válvula selenoide. Esa es la que nosotros recomendamos colocarla en la tubería que va a ser de agua de mezcla junto con el agua de ósmosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes quieren automatizar su proceso de purificación de agua por medio de ósmosis inversa, necesitamos un clorador automático, necesitamos interruptor de nivel para el tanque del agua de clorada, el tren de filtrado como lo vieron en las imágenes anteriores del rack, con sus válvulas automáticas. La ósmosis inversa debe de tener sus dos selenoides, la selenoide de entrada y la selenoide de mezcla, para que entonces todo nuestro proceso de purificación de agua va a quedar automática. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que todo esto va a funcionar siempre y cuando la fuente de agua será continua. La fuente de agua continua, ¿cómo la podemos obtener? No solamente de pozo. Podemos tener en nuestros locales una cisterna subterránea, tener una bomba, que esto va prácticamente a sustituir al pozo, ¿no? Podemos tener el abastecimiento de agua por medio de gravedad de otro tinaco y este va a ser constante. Lo único que cambiaría ahí es la frecuencia en que se va a estar llenando. Entonces, pero el concepto físico viene siendo el mismo. Son interruptores de nivel eléctricos que los que le van a mandar señal al dispositivo que alimenta de agua al primer tinaco, los filtros iguales, ¿no? Entonces, con esto nosotros vamos a avanzar prácticamente en nuestro proceso de purificación de agua ya automatizado, ¿no? Entonces, si tienen algunas dudas sobre lo que ya llevamos explicado, me lo van diciendo. Si no, seguimos al siguiente paso, ¿no? Como les comentaba, la segunda parte de este proceso de automatización va a ser el siguiente miércoles a las 7 de la noche para que también estén presentes, ¿no? El tema de almacenamiento. El tema de almacenamiento del agua purificada es, como les expliqué, gracias. Como les expliqué anteriormente, como el clorador, o sea, el clorador va a estar determinado por medio de un interruptor de nivel que va a cortar, así como ven en la gráfica. Esa es una bomba dosificadora de cloro, esa va a estar accionada por medio de un interruptor de nivel.
En el sistema de ósmosis inversa, lo que les mencioné, los que les mostré hace un momento, también es otro interruptor de nivel. Entonces, una de las preguntas que me hacen por acá dice, ¿es eléctrica la bomba dosificadora de cloro? Como les mostré en las imágenes, voy a pedir favor que me coloque, ahí lo pueden ver. Entonces, si se dan cuenta, tiene un cable eléctrico, ¿no? Prácticamente es una bomba, como que fuera de agua, pero esta lo que inyecta es un líquido graduado por medio de goteo, por eso se llama bomba dosificadora de cloro. Entonces, si es eléctrica, esta viene en 110 voltios, ¿no? Otra de las preguntas dice... El suavizador debe tener un sistema automático. Si se desperdicia mucho, me refiero si se desperdicia mucho agua. Esta pregunta va relacionada al webinar que tuvimos anteriores, ¿no? Entonces, si nosotros queremos nuestro proceso automático, sí necesitamos, como vimos en la imagen que le colocaron del rack, las 3 válvulas deben de ser automáticas. Ya me hicieron favor de colocarlas. Ahí pueden ver la imagen. Si nosotros queremos automatizar el proceso, sí es necesario que no solamente la válvula del suavizador, sino que también de los anteriores, ¿no? Pero respondiéndole a esta pregunta, les recomiendo que solicite el webinar anterior, el video. Ahí les expliqué incluso las partes de la válvula y resolví esa interrogante de que estas válvulas cuentan con restrictores de flujo. Sí lleva un tiempo más prolongado que una manual, pero desperdicia menos aguas incluso que una manual. En una manual, el desperdicio de agua o el rechazo de agua va en cierto diámetro de tubería y el restrictor de flujo, les mostré la vez pasada, es totalmente diferente. Entonces, para que queden bien aclarada esta duda, le invito a que pida ese webinar y ahí está toda esta información de esta pregunta, ¿no? Vamos con el siguiente paso que les mencionaba del almacenamiento del agua de ósmosis. El tinaco igual debe de contar con su interruptor de nivel y si su ósmosis inversa decidieron tener mezcla, esta mezcla también debe de estar con su válvula selenoide, que es prácticamente una válvula de paso eléctrica, ¿no? Llegamos a otro tema que es envasado por medio de un despacho 24 horas. Aquí les voy a hacer un poco de historia. El despacho por medio de ventana automática surgió en los Estados Unidos y entró a nuestro país por la zona norte en los años 90, pero no fue hasta el año 2005 que tomó auge en México debido a la inseguridad. ¿Por qué la inseguridad hizo que este modelo de negocio subiera? Si pueden recordar las personas que tienen edad, se pueden hacer memoria que hace como 15 años o menos, incluso todavía sigue existiendo este despacho de agua que antes el vendedor de agua purificada entraba a nuestra casa hasta la cocina, ¿no? O sea, nos llevaba el garrafón, lo colocaba en el dispensador porque estaba la señora de la casa, esto pesaba, entonces había, pero en el momento que la delincuencia y la inseguridad aumentó, entonces las personas ya no permitían que alguien extraño entrara a nuestras casas. Entonces el despacho automático empezó a tener movimiento. Desde esta fecha, del 2005 en adelante, esto ha evolucionado en todo sentido, ¿no? Entonces, les voy a mostrar una de las ventanas automáticas de las de nosotros. Como verán en esa imagen, hay varios modelos, ¿no? Hay despachos de 2 garrafones, despachos de 1 garrafón, hay programaciones especiales que te despachan botellas de a litro, enjuaga el garrafón, que despachan a granel. Entonces, eso es la evolución que ha tenido actualmente estos dispositivos de venta, ¿no? Pero este dispositivo de venta solamente es el despacho, ¿no? Entonces, todo el automático tiene que siempre existir, ¿no? La purificación de agua, la cloración. Entonces, esta ventana automática viene a darle la ventaja a ustedes de tener un negocio totalmente independiente y automático si llevamos lo que expliqué anteriormente, ¿no? Si nosotros colocamos, por ejemplo, una ventana automática,
pero tenemos un proceso manual detrás de la ventana, entonces quiere decir que sí necesitamos estar constantemente yendo a nuestra purificadora de agua, a hacer los retrolavados o a hacer la cloración, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es eso, ¿no? Cómo poder automatizar este negocio. Nosotros tenemos clientes que nos han comprado hasta 15 ventanas para un negocio masivo, entonces dicen, no, ¿cómo voy a estar yendo a mis 15 plantas para poder estar haciendo esto y lo otro, ¿no? Entonces, por eso es que está surgiendo estos temas también. Entonces, hay personas que ya tienen tiempo de negocio, ya crecieron y necesitan ir a otro nivel de automatización, de independencia en cuestión a tiempo. Este webinar está basado en eso, ¿no? Entonces, si las personas que quieren entrar no tienen una purificadora de agua, sepan que pueden crecer, o sea, que tienen la ventaja de que pueden ir creciendo en base a cómo va evolucionando el mercado. Como vieron en las gráficas, estaba lo de la ventana. El diseño de nosotros, Puritronic, como pueden ver, es un diseño exclusivo. Pueden existir muchos modelos de ventanas, o sea, el mercado es grande y de fabricación. Nuestro diseño, me voy a parar un momento para mostrarles físicamente una ventana. Como pueden ver, aquí tengo una ventana básica de diseño Puritronic. Físicamente es un cubo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos garantiza de que nadie puede entrar a tocar algún proceso de programación o tocar el dinero que ya haya vendido, ¿no? Entonces, es completamente cerrado. No solamente es el despacho de la parte de enfrente, tiene esta protección de acrílico. Esto es para que cuando esté llenando no tenga una contaminación ambiental. Entonces, como pueden ver, en este proceso tenemos el llenado de garrafón y siempre contamos con esto que nos ha funcionado muchísimo, que esto hace que no salpique agua y tenga un derrame. Entonces voy a quitar el garrafón y uno de los diseños de las ventanas de nosotros es que independientemente si compraste una ventana que tenga enjuague, como esta que tiene enjuague, les voy a explicar un poco, el garrafón se pone de esta manera y entonces lo que va a hacer es un lavado interno por medio de enjuague de agua purificada. Pero cuando las ventanas no tienen enjuague, esta parte de todas maneras existe. ¿Pero por qué? No te va a aspersar agua, pero esta, como comúnmente le podemos llamar una coladera, lo que hace es evitar que aquí quede agua. En un llenado lo más sofisticado que podamos tener, de todas maneras, puede haber un derrame, puede haber un accidente a la hora de sacarlo, a la hora de taparlo, que quiere decir que va a existir agua acá. Y una ventana normalmente está hacia la calle, no hacia la intemperie. ¿Qué va a pasar si la persona ya sacó su garrafón, pero quedó humedad, quedó agua acá? Esa agua con las temperaturas ambientales se va a secar y ese puede ser un foco de infección. Por eso les menciono esto para que cuando ustedes estén cotizando ventanas y puedan verlas físicamente, vean si tiene esa opción, ¿no? Que permita que inmediatamente en que un derrame de agua purificada, esta se vaya totalmente a drenaje y no quede acumulado acá. Y que esta parte sea totalmente en acero inoxidable, porque es inevitable que no vayan a haber derrames de agua. Entonces, esta copa que nosotros tenemos aquí ayuda a que eso sea menor, ¿no? No quiere decir que la elimine por completo. Pero tenemos también esto. Disculpen si les doy un poco la espalda. Esta charola es prácticamente si queremos nosotros despachar galones o alguna presentación diferente. En el caso de ventanas que ustedes las requieran por medio de venta de botellas PET, contamos con diseños especiales. Si gustan, voy a pedir favor a que me pongan la imagen anterior donde estaban las partes de la ventana. Bueno, como verán, ahí hay dos diseños, una ventana doble y una ventana de un despacho nada más. Entonces, pero la ventana, como la que les mostré anteriormente, en el diseño de nosotros tenemos las ventajas de que ustedes pueden despachar, vender agua purificada de una botella, galón, garrafón, pueden vender incluso a granel, que en algunos casos
tienen esa preferencia, ¿no? Entonces, pero también puede haber independencia. Tenemos un diseño especial donde tenemos una ventana que tiene internamente las dos boquillas para poder hacer el llenado de una botella, exactamente de una botella, y lo de un garrafón, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes vayan a necesitar, si en el caso es una ventana de 24 horas, puedan ver esas opciones, ¿no? Y si se comunican con nosotros, si nosotros nos vemos afortunados con su compra, entonces pregunten por eso qué modelos hay específicamente y si ustedes pueden ir a una sucursal, en todas las sucursales nosotros tenemos una automática para que ustedes la puedan revisar y ver físicamente lo que ustedes deseen comprar, ¿no? Continuando con los temas, ya vimos el proceso de purificación, la cloración, el proceso de ósmosis y la ventana 24 horas, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el siguiente tema, que es el encendido de lámpara de luz ultravioleta. Eso va a ser un poco breve, les explico. Si nosotros ya tenemos el proceso de purificación, como les expliqué en el primer webinar, existe proceso de purificación y proceso de envasado, ¿no? Entonces, si ya tenemos el proceso de purificación automático, el proceso de venta automática, el proceso de tratamiento de agua para el envasado debe de ser también automático. Entonces, ¿qué quiere decir? Eléctricamente, lo que es la lámpara de luz ultravioleta, el generador de ozono, si lo compran porque es opcional, y la bomba que va a mandar agua hacia nuestra ventana, de estas deben de estar ligadas eléctricamente a la ventana. Por eso es la tarjeta electrónica que nosotros utilizamos es una de las mejores tecnologías que hay que nos permite tener esas aplicaciones. Entonces, si ustedes quieren hacer completamente automático, se puede. Porque en algunos casos nos han hecho las preguntas, pero ¿qué pasa? Tengo que tener encendida mi lámpara de luz ultravioleta todo el día porque va a ser despacho 24 horas. No, existen formas por medio de nuestras ventanas con la tarjeta electrónica ligarlas para que se enciendan en el momento del despacho, ¿no? Pero para esto hay unas recomendaciones eléctricas, ¿no? Una de las recomendaciones eléctricas es que lo que es la luz ultravioleta son sensibles a los altos voltajes, entonces recomendamos que instalen un regulador de voltaje. Me comentan que tenemos algunas preguntas, vamos dándoles respuesta, ¿no? Pero viene otra pregunta en relación prácticamente del webinar anterior, pero lo vamos a atender. ¿El agua de rechazo de ósmosis inversa se puede devolver al primer tinaco? No es recomendable por la siguiente razón. Es algo de cálculo que es fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, si tu agua cruda tiene una concentración, digamos, de 1000 partes por millón, en el momento que entra la ósmosis inversa, de la ósmosis inversa te va a tirar el agua producto en 50. ¿Qué quiere decir? Que al rechazo se va a ir las 1000 partes por millón que tiene de agua cruda, más lo que le quitó a la proporción de agua que se fue al agua producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rechazo de la ósmosis inversa va a ser casi el doble de sales disueltas totales de cómo entró. Si tú regresas el agua, en el momento que vuelve a entrar, la ósmosis inversa va a hacer su proceso y siempre te va a dar una calidad óptima de agua purificada, pero ¿qué va a pasar? Ese doble ciclo va a hacer que las sales se vayan aumentando, aumentando y aumentando y va a tapar la membrana. No es recomendable, pero sí puedes utilizar para otras aplicaciones el agua para riego, usos de múltiples de WC, etcétera, ¿no? Entonces, no, para proceso de purificación no es recomendable, ¿no? Otra de las preguntas dice, ¿el cloro es recomendable usar y en qué proporción? Esto prácticamente nos pregunta Carlos Romero. Señor Carlos, la respuesta más concreta o más específica de este tema lo hice en el webinar anterior. Solicítelo y le van a mandar el webinar y ahí va a estar toda la información. La cloración, no existe en sí un estándar de cloración, sino que va a depender si tu agua trae cloro, pues entonces vas a dosificar menos proporción. Si tu agua no trae nada, entonces va a una norma. Entonces, pero les expliqué en el webinar anterior, solicítelo y ahí va a estar todo lo que es el proceso de purificación de agua, ¿no? Otra pregunta dice,
Dice, de acuerdo a las especificaciones para puesta en marcha de negocio Puritronic, se requiere de una coladera con cespos donde se recomienda su ubicación, si es cerca de la estación de los filtros o cerca del despacho de agua. Normalmente es recomendable tener dos, o sea, para que no exista tanta tubería de un lado hacia otro. Se requiere que exista una coladera cerca donde vaya a ser instalado el tren de filtrado, porque esto tiene agua de rechazo y que esté lo más cerca posible, ¿no? Y en el área de llenado, si va a ser, por ejemplo, un centro de llenado, sabemos que tenemos una lavadora y una llenadora, entonces esas deben de estar conectadas también a otra coladera. Entonces, pero eso nos, en el caso de nosotros como Puritronic, que hacemos una visita técnica, ese es uno de los objetivos, ¿no? Y llegar al local, ver físicamente, porque no todos los locales son iguales, y ahí se hacen las recomendaciones pertinentes, ¿no? Si tienes alguna otra duda, con mucho gusto nos las haces llegar por redes sociales y le hacemos llegar el webinar correcto, ¿no? De ahí dice otra pregunta. Dice, me interesa saber qué diferencia hay en mi suavizador y por qué no tiene un sistema automático. Es doña Miriam Valderas. Entonces, va a depender si es un suavizador que haya comprado y no le vendieron con válvula automática, no quiere decir que la válvula manual sea mala, no, sino que simplemente hay un riesgo mayor de no una operación óptima. Entonces, si tiene las posibilidades de comprar una válvula, es lo más recomendable, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Veo que hay muchas preguntas. Dices, si tengo alimentación de agua por medio de pipas, puede ser el clorador. En este caso, como es agua de pipa, no es recomendable colocar un dosificador automático. Aquí lo recomendable es que el agua de pipa ya venga clorada de acuerdo a tus necesidades y el tinaco no se tenga que destapar. Acuérdense que el cloro es un químico y un químico es volátil. Si en el momento el agua que entra por medio de pipa al tinaco es clorada y este tinaco está tapado, el efecto de cloro en el cual nosotros requerimos, que es eliminar todos los gérmenes patógenos que existan, entonces en todo el proceso que tú vayas utilizando el agua, ese residual de cloro siempre va a quedar. ¿Qué hago con el agua de desperdicio de la ósmosis inversa? Bueno, ya respondí esa pregunta, que es similar a que nos hizo otra persona. Tenemos, dice, respecto al cloro, ¿debe ser puro o diluido? Bueno, aquí hay dos, esta pregunta me recuerda a una pregunta que me hicieron fuera de este webinar, es que me hicieron una pregunta también con el tipo de cloro de hipoclorito de calcio y hipoclorito de sodio. El hipoclorito de calcio regularmente se utiliza para tratamientos de agua de albercas, porque acuérdense que la alberca está a la intemperie, entonces necesitamos que la permanencia de cloro sea más prolongada, entonces se utiliza el hipoclorito de calcio. El hipoclorito de sodio es el más recomendable para el proceso de purificación de agua. Dice una última pregunta de esos temas. ¿Qué recomiendan para un tratamiento de agua donde la zona es muy característica por la dureza del agua de la región? Esto nos pregunta don Mauro Velázquez. Bueno, estas normalmente vienen preguntas de los webinars anteriores. Igual, don Mauro, le invito a que pida el video del webinar de tratamiento de agua y ahí va a estar aclarado esto, pero le respondo. Independientemente de la concentración de dureza, siempre hay un tratamiento adecuado. Por lo mismo, es muy necesario, como les expliqué en el primero, que ustedes sepan cuál es la concentración específica. Si usted me dice, si se refiere a que es muy dura su agua, digamos más de 1000 partes por millón, hay procesos de químicos, hay procesos de sistema de suavizadores especiales para poder hacer ese tratamiento, ¿no? Entonces vamos a continuar con los siguientes temas del webinar. Ya les había explicado de la ventana automática, entonces viene otro tema y voy a ver si me pueden colocar una imagen de una llenadora automática. Esa. Bueno, como pueden ver en la imagen, esto es una llenadora automática, esa es parte de un proceso, ¿no? Entonces,
Las llenadoras automáticas, su proceso es la velocidad en que llenamos nosotros los garrafones. Entonces, aquí nosotros tenemos diferentes modelos. En el caso del envasado, que su accionamiento, su funcionamiento son por tres modalidades, que es el accionamiento por medio pedal, el accionamiento por medio de timers y el accionamiento por medio de PLC. Les voy a explicar ya en el paso final cuál es la diferencia de esto, ¿no? Pero el otro paso muy necesario en una planta purificadora de agua es el lavado automático de garrafones. Entonces ahorita les van a colocar una imagen de una lavadora automática. Es exactamente. Entonces, como pueden ver ahí, es una lavadora automática. ¿Qué ventajas pueden tener ahí en una lavadora automática? Una lavadora automática, su proceso es desinfección interna, enjuague interno y enjuague externo. Eh, Uno de los diseños de la purificadora perdón, de la lavadora Puritrolley es que nos ahorra tiempo en transición. ¿A qué me refiero en tiempo de transición? Las personas que ya tienen plantas purificadoras de agua y su proceso es manual, se pueden dar cuenta que la velocidad que requiere en el lavado no es en realidad la base del problema. La base del problema es el proceso de transición, porque el tiempo que utilizamos en tener un garrafón, colocarlo en una lavadora, hacer el proceso de desinfección, quitar el garrafón y ponerlo en el proceso siguiente, a eso le llamo yo un proceso de transición. Entonces, una lavadora automática de diseño Puritronic, esa es la bondad. Entonces, por eso les expliqué cuando empecé que necesitamos saber cuáles son las tareas y los procesos de tu purificadora de agua, analizar los tiempos y cuánta gente tenemos en cada tipo de procesos para saber en realidad dónde necesitamos automatizar. Si el caso fuera una lavadora automática, les explico esto porque no necesariamente en todas las purificadoras se va a requerir eso, según la condición física de tu planta. Si en un lado está la lavadora, pero en otro lado están los garrafones donde entran sucios y ese proceso de transición te lleva tiempo, entonces la solución es la lavadora automática, ¿no? Entonces, como les había mencionado anteriormente, la llenadora automática viene siendo el mismo tema que la lavadora. Tenemos el tiempo o el recurso humano que es la transición del envase, ¿no? Ya lo lavamos, quiere decir que ya ganamos velocidad en colocar el garrafón y sacar el garrafón de la llenadora. Ahora necesitamos velocidad en la llenadora. Te les voy a pedir que le coloquen una imagen de una llenadora automática. Les voy a mostrar un video más específicamente para que sea un poco más ilustrativo. Como pueden ver ahí en el video, esa es una llenadora automática de diseño Puritronic. Esa es una llenadora con un dispositivo PLC. Como puede ver, se está llenando al mismo tiempo X cantidad de garrafón. En este caso son 4 garrafones. Eh, Evitamos el derrame excesivo de líquido, y en el momento que los garrafones van a terminarse de llenar y van a pasar al siguiente ciclo, esto tiene la velocidad que nosotros requerimos para poder tener mayor tiempo de aprovechamiento de operación. Si pueden ver en el lado izquierdo, si pueden hacer una pausa en el video, en el lado izquierdo pueden ver que hay un sensor. Ese sensor que ustedes pueden ver ahí es un sensor que va a contar los garrafones que van a estar entrando, y en el momento que los cuenta de acuerdo a la cantidad de válvulas, para todo el proceso. Y en el extremo derecho, como pueden ver, hay también un pistón eléctrico que es el que va a detener los garrafones. Esto quiere decir, perfecto, ahí pueden ver que tenemos en el lado derecho del último garrafón, ahí está el pistón que le llamo. Entonces, ese pistón, en el momento que
que entran los garrafones, los detiene y quedan alineados para que las válvulas puedan bajar. Entonces le vamos a dar continuidad al video para que sigan viendo su funcionamiento. Ok, entonces, como pueden ver ahí, vamos a colocarle el, el otro video para ver lo que continúa. Este video, si se pueden dar cuenta, es de una llenadora semiautomática. Entonces, hay diferentes modalidades en este tema, ¿no? Entonces, ahorita van a ver que esta no cuenta con transportador. Entonces, ¿cuál es la ideal para tu purificadora de agua? Ahorita les explico. Si se dan cuenta aquí, es el mismo efecto que la anterior. Aquí tenemos 3 garrafones, pero aquí lo que nos brinda la llenadora es velocidad en el envasado, velocidad en el llenado. Entonces, pero el proceso de colocarlos y quitarlos, ese también es un tiempo de transición. Entonces, la llenadora que ustedes necesiten va a depender de cuál es la logística que tienen precisamente en su purificadora de agua. La ventaja para las personas que están empezando o van a emprender ya en una purificadora de agua y lo quieren hacer en automático es que pueden crear todo el proceso automatizado. En el caso de las personas que ya tienen purificadoras de agua, entonces nos pueden llamar y con mucho gusto hacemos una visita técnica y les recomendamos la parte que en realidad necesitan automatizar, ¿no? Entonces, por requerimiento, porque a veces ha pasado que hay ciertas personas que dicen, no, es que compré cierto transportador, pero es más rápido lo anterior que tenía. Entonces, quiere decir que no se colocó en el lugar correcto. Entonces, el flujo del proceso es lo principal para determinar qué sistema vamos a usar. En las llenadoras automáticas hay un tema muy específico que nos han preguntado porque sí hay una variedad. Nuestras llenadoras automáticas tienen una calidad de exportación. ¿Qué quiere decir? Nosotros actualmente ya tenemos mercado en Centroamérica y Sudamérica y lo que más comercializamos son nuestras llenadoras automáticas, nuestros procesos. Entonces, como pueden ver ahí, es una llenadora completamente en acero inoxidable. Todas sus partes cuentan con refacciones, que eso es algo muy, muy importante actualmente con cualquier inversión que hagamos en cualquier tema, ¿no? Como ahí pueden ustedes tener en stock siempre sus refacciones como válvulas, pistones, mangueras, los empaques, para que siempre ustedes tengan la disposición de que su maquinaria no necesite quedar separada por ciertos detalles, ¿no? Entonces, les voy a explicar un tema muy importante en la cuestión de las llenadoras automáticas, que es la llenadora automática de nosotros tiene 3 modalidades. Ustedes pueden escoger las modalidades de pedal y las modalidades de timer y modalidades de PLC, ¿no? Pero ¿qué diferencias hay entre uno y qué ganamos, no? Por ejemplo, si hablamos de la operación de pedal, esto quiere decir que toda la operación de la llenadora se va a accionar por un interruptor de nivel. Esto quiere decir que lo que gana en ese momento una persona en una llenadora de pedal es velocidad en el llenado, pero el operario tiene que estar presente en la llenadora, presionar un pedal para que se accione todo el mecanismo, ¿no? La siguiente modalidad, que es una operación por medio de timers, es el mismo proceso anterior, solo que su accionamiento va a depender de un conteo de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el operario ahora ya tiene un poco de autonomía en el proceso de llenado. Recordemos que para una llenadora necesitamos que entre un garrafón. En el momento que se llena, la modalidad de una llenadora con accionamiento timers le va a dar una autonomía mayor al operador, mayor que la de pedal. ¿Por qué? Porque tú colocas los 4 garrafones, presionas un botón y todo su proceso lo va a hacer por medio de un tiempo programado a la hora de instalar. Y entonces el operario puede hacer otra acción. ¿Qué acciones podría hacer? Más garrafones de entrada o los que ya salieron, colocarle las tapas y seguir al siguiente proceso. La otra modalidad que tenemos es la de PLC.
Este es prácticamente un control digital que optimiza la operación de toda la máquina y provee al operador libertad total de operación. ¿Esto qué significa? Que el operador prácticamente solo necesita encender la máquina para que ésta pueda ser operada y solamente una persona que está en el proceso de lavado va a hacer la alimentación y él se puede ir al extremo donde ya van a salir los garrafones solo colocando la tapa y el sello. ¿Por qué? Porque el PLC va, como les expliqué en el video, como pueden ver ahí en el video, tiene un sensor donde entran los garrafones y esto los va contando. O sea, no hay necesidad de que el operador tenga que estar alineando los garrafones para que haga el proceso, ¿no? Entonces, le da totalmente libre. Como se vio en el video, solo presiona un botón y él puede estar haciendo otras operaciones. Entonces, les explico esto para que ustedes cuando decidan comprar una llenadora automática sepan qué necesitan, ¿no? Porque si su punto a mejorar en una purificadora de agua es que ustedes ya tienen mucha gente para hacer varios procesos, si el proceso donde necesitan ustedes velocidad es una llenadora, la recomendación sería pedir su llenadora con la modalidad de PLC. Entonces el operario puede alimentar, puede tapar y sellar al mismo tiempo en lo que la llenadora está operando. Entonces, resumiendo, la automatización va a depender de lo que ustedes ya hayan analizado, de todo su flujo de proceso en la purificación de agua, donde tengan el cuello de botella, donde inviertan más tiempo en hacer algo, donde inviertan más personas para hacer el proceso, punto a desarrollar y a modificar y a evolucionar en el proceso de automatización. Si tienen la ventaja para poder automatizar todo el proceso, pues qué bueno, ¿no? Entonces, nosotros como Puritronic estamos para poderlos atender en todos estos procesos y hacer lo que es la visita técnica. Cualquier duda que ustedes tengan sobre estos procesos, nos pueden llamar al 33 21 06 58 12, solicitar la información necesaria. Si en el caso del webinar tienen algunas dudas que ya no pudimos responder por cuestión de tiempo de sus preguntas, pues comuníquense a este número o por medio de redes sociales y les puedo ir apoyando para resolver las dudas. Si ya tienen una purificadora de agua, quieren automatizar, con mucho gusto los atendemos y los asesoramos para que en realidad inviertan en el punto donde ustedes requieran hacerlo, ¿no? Entonces, como en todos los webinars, siempre hay una sorpresa, ¿no? Entonces, para las personas que quieran tanto emprender como en el negocio completo, o como las personas que quieran ya automatizar la planta que ya tienen, pues tenemos una gran sorpresa que es, como se puede ver en la imagen, tenemos un 15% de descuento en toda la línea de automatización de llenadoras de garrafones y de botellas PET, ¿no? Entonces, este descuento normalmente lo vamos a tener vigente solamente la siguiente semana. Entonces, las personas que están interesadas en este proceso, comuníquense con la sucursal más cercana que tengan y indíquenles que vieron el webinar, que se inscribieron. Este descuento solamente aplica para las personas, así como ustedes que nos están viendo y quieren empezar con ya automatizar su purificadora de agua o quieren entrar en el negocio purificar en botella y hacerlo de una manera ya más automática, pues esta es la ayuda que de parte de medio de Puritronic les ofrecemos el día de hoy, que es el 15% de descuento. Y el otro tema, estamos viendo si hay algunas preguntas para concluir, porque ya nos quedan muy pocos minutos para poder seguir atendiendo sus dudas, ¿no? Gracias. Dice, ¿qué proceso de purificación tienen estas ventanas? Como les expliqué y pueden ver aquí a mi izquierda, esta es una ventana. Esto solamente es el despacho, o sea, la venta. Lo que está atrás y el agua que viene acá va a depender del proceso de purificación. Y recuerden que la clase de equipo, como les expliqué en el primer webinar, va a depender del estudio que hayan hecho de la calidad de agua que ustedes van a utilizar para el proceso y la calidad de agua de su competencia.
es lo que determina el proceso de purificación de agua que pueda tener una ventana en la parte de atrás del proceso de purificación. Otra pregunta dice... Dice, la ventana tiene la posibilidad de tener tarjeta de crédito. La verdad no es algo muy común. O sea, como les repito, todo esto ha ido evolucionando y la evolución regularmente va en función a lo que el consumidor vaya pidiendo, ¿no? En el momento que los consumidores estemos más educados a utilizar solamente tarjetas de crédito y no tener efectivo, entonces la misma evolución nos los va pidiendo, sí, pero en cuestión de tecnología, siempre debemos ir nosotros un paso adelante. Otra de las preguntas dice, ¿es necesario tener ósmosis para producir agua alcalina? Igual, esta es una pregunta que corresponde al webinar anterior. Eso nos la pregunta Daniel. Daniel, pues el video del webinar anterior para que puedas responder, pero te contesto de todas maneras algo breve. El agua alcalina es un equipo independiente al proceso de purificación de agua. ¿Qué quiere decir? Que si tu agua producto es ósmosis inversa, el equipo de alcalinizador igual va a funcionar como si no tuviera ósmosis inversa. Entonces, es independiente, pero la ósmosis inversa va a depender de tu decisión del estudio de mercado, como lo había mencionado en el primer webinar. Dice... Dice, el equipo de ozono ayuda a aumentar el tiempo de conservación del agua en un garrafón. Nos lo pregunta Carlos. Sí, Carlos, eso es lo mejor. O sea, el generador de ozono, pero ojo, o sea, el generador de ozono que esté diseñado para un proceso de purificación de envasado. O sea, porque hay una gama diferente de ozonos, que eso también fue en el webinar número 3, si no estoy mal. Pídelo y ahí va a estar toda la información de las clases de ozonos que son necesarios para un proceso de purificación. Entonces, estamos terminando este webinar y les repito lo de la promoción que les estamos otorgando a todos los que están participando acá, que es el 15% de descuento directo. Quiere decir que si tu llenadora vale 100,000 pesos, pues directo va al 15%. Solicítalo para que tu asesora más cercana te pueda atender, ¿no? Repito, los números de teléfono, si se pueden comunicar directamente, es el 33 29 32 69 84 o por medio de redes sociales, ¿no? De mi parte ha sido todo el día de hoy. Espero contar con su presencia para el siguiente webinar, que va a ser el día miércoles próximo a las 7 de la noche. Y vamos a ver en realidad ahora el tema de automatización en el llenado de botellas PET. Eso ha sido todo por el día de hoy. Agradezco en nombre de Puritroning su participación y quedo a la orden en redes sociales para cualquier otra duda que ustedes tengan.